¡Epa! Hola a todos, aquí Manuel Egue en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a uno más de Mutants Genetic Gladiador. Aparte de eso, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, amigos, como se los digo siempre, y espero la estén pasando muy pero que muy bien el día o la tarde de hoy, chicos, porque miren, hoy tenemos lo que es el análisis de lo que será muy pronto el nuevo mutante mensual correspondiente pues a este mes de octubre, lo que es el Scaramouche, nuevo mutante doble sable legendario que, como he dicho, mutante mensual que estará disponible en la tienda a partir del jueves 12 de octubre. Como ya saben, llegará lo que es su versión básica, como siempre, $10, y su versión en oro por 3000 de oro. Esto pasa pues con todos los mutantes mensuales, que antes de que se pregunten, sí, todos los mutantes mensuales duran un mes entero en la tienda, ya que muchos me preguntan cuánto es la duración de este tipo de mutantes. Así que, chicos, hoy vamos a tener lo que es el análisis de ese mutante. Vamos a decir sus estadísticas reales, si vale la pena o no vale la pena, y obviamente su recomendación de oro, chicos. Pero desde ya les recuerdo y los invito a suscribirse y activar esa campanita, porque apenas salga el mutante tendrán video jugando con él. Mejor dicho, primero tendrán video platinándolo y luego tendrán video jugando con él en el PvP para saber el valor total. Así que bueno, vamos directamente a la Mutopedia, porque allí mismo ya podemos ver al mutante de base estadísticamente. Así que, chicos, aquí tenemos al Scaramouche, este mutante legendario doble sable que tiene la habilidad de fortalecimiento. Así que bueno, vamos a ver esas estadísticas. Es un mutante de 10 puntos de velocidad, una velocidad bastante pero que bastante elevada. Una vida total de 2230 puntos, una vida bajita, pero que por el resto de las estadísticas ya verán que está bastante equilibrada. Ok, daño individual, desde un primer lugar nos dicen allí que el daño individual es de 1180 puntos, lo cual eso es bastante, pero que bastante daño. Y bueno, el daño múltiple de esos 772 puntos, lo cual es un daño múltiple también bastante, pero que bastante elevado. Y ok, primero que todo, este mutante tiene daño real, chicos. Tiene un daño plus mayor al que se refleja allí en base. ¿Qué quieres decir, Manu? ¿Qué tiene más daño de ese que les acabo de decir? Sí, chicos, tiene más daño del que representa. Así que pues, el mutante está más chetado de lo que parece. Primero que todo, el daño individual. El daño individual no es de 1180 puntos como acabo de decir, sino que por su plus tiene un daño real como si fuera de 2200, no, mentira, perdón, 1250 puntos aproximadamente, lo cual es una barbaridad. Obviamente de 1180 a pasar a 1250 dirán que no es mucho, pero con la velocidad y obviamente el daño que ya se carga es bastante diferencia, chicos. 1250 puntos aproximadamente, ese daño real individual, locura total. Y bueno, el daño múltiple también tiene un aumento del daño y no sería de ese 772 puntos, sino que el daño múltiple es de 850 puntos aproximadamente, lo cual lo convierte en un mutante buff que tiene un daño increíble para esa velocidad. Así que ya esa es la respuesta por el cual tiene tan poca vida. O sea, un daño individual bastante potente y un daño múltiple bastante potente. Obviamente no al nivel del Asimov o al nivel del Elidron, pero para ser un mutante de tienda así legendario, ahora doble sable, está bastante fuerte ese daño. Más adelante haré una comparativa con otros mutantes para que noten la diferencia, porque todavía me falta una estadística por nombrar que lo hace aún mejor a este mutante, chicos, y es su habilidad. Ya saben que tiene fortalecimiento desde un inicio, indica ahí que tiene un fortalecimiento del 20%, pero el mutante al alcanzar el nivel 25 su habilidad de fortalecimiento es de un
30%, así que cuidadito, un mutante rápido que ya de por sí tiene buen daño y que tiene buen porcentaje de debilitamiento, porque 30% es totalmente aceptable. Uy, cuidadito con los segundos y tercer turnos de este mutante, porque cuidado con el daño. Así que opinión desde un inicio del Scaramouche, chicos, pues es un mutante increíble, chicos. Obviamente su debilidad es la vida, obviamente no tiene la mejor vida posible, pero tampoco no tiene la peor. El daño individual es bastante fuerte, el daño múltiple es una locura total, y que tenga fortalecimiento lo potencia bastante en los siguientes turnos. Si hacemos una breve comparación con el mutante mayor antimeta del videojuego actualmente, lo cual sería el Elidron. Ok, el Elidron es 10.53 de velocidad, es más rápido, pero tiene mucha menos vida, 700 puntos menos de vida. Pero claro, el Elidron de daño individual tiene unos 1300 y cacho, casi 1400, 1350, ¿no? Por un pequeño plus que tiene. Y claro, el Scaramouche tiene 1250. Ojo, en el daño individual no hay diferencia, así que podemos tener una referencia que pegaría casi como un Elidron. Y claro, el Elidron en el daño múltiple sí está bastante elevado, con esos 1100 y algo. En cambio, el Scaramouche, ok, son 850, pero bueno, tampoco tenía que estar tan igual como el Elidron. En cambio, el Elidron tiene una habilidad que no lo ayuda mucho, pero el fortalecimiento en el segundo turno al Scaramouche lo puede ayudar bastante. Y ok, la mayor comparación que a lo mejor quieren que haga, y 100% es la que todo mundo se ha hecho cuando descubrieron al mutante, es con la cena. Dirán, Manu, Scaramouche es mejor que la cena. Se podría decir que, o sea, estadísticamente es mejor que la cena, sí, de calle. De lejos es mejor que la cena. Solamente que la cena ya saben que ella es 11.11 de velocidad, y la diferencia de velocidad, ok, puede ser notoria, pero en estadísticas el Scaramouche es bastante mejor. O sea, tiene 600 puntos más de vida, que ok, se nota porque es más lento. La cena de daño individual, chicos, tiene aproximadamente 700 puntos de daño, mientras que el Scaramouche tiene esos 1250 aproximadamente. O sea, la diferencia del individual es bastante abismal. La cena obviamente de daño múltiple son como unos 480, si no me equivoco. Ya lo he olvidado. Y claro, Scaramouche tiene lo que son esos 850 puntos de múltiple. O sea, la diferencia de daño es abismal. Y claro, la cena tiene una habilidad que no le ayuda mucho. En cambio, el Scaramouche tiene una habilidad de fortalecimiento del 30% que lo va a volver demente. Así que aquí tiene la comparación. Obviamente la cena, por el tema del farmeo y eso, puede alcanzar a los borrascas, superar a los borrascas sin velocidad, y Scaramouche no. Así que pues por tema del farmeo sí se podría hablar del tema, porque es de lo único que se toca obviamente allí. Pero de resto, chicos, el mutante va a estar increíble. Puede ayudarte porque tiene muy buen daño múltiple. Puede ayudarte incluso con el tema de los Asimot un poco. Si no tienes el Hidrón, ok, puede ayudarte a complementar el daño mucho mejor que un múltiple de Triad, que el múltiple de la pesadilla viviente. Aunque haga menos 25% de daño, con la equipación de orbes correcta puede ayudarte en ese rol. Así que es un mutante que te puede ayudar a respirar un poco. Ojo, y diciéndolo ahora, claro, si aplica muy bien el cambio de balance, que está muy pero que muy próximo, cuidadito con que el Scaramouche puede volverse bastante chetado. Así que tengan mucho cuidado. Un mutante que lo recomiendo totalmente. Obviamente, como lo he dicho, si ya tienes a Asimot, si ya tienes el mismísimo Elidron, pues el mutante no lo vas a necesitar mucho. Ya ahí sería mi opinión, porque claro, si el Elidron no lo tocan, el Elidron es 100% mejor. O sea, no por mucha diferencia, pero es mejor que el Scaramouche, 100%. Así que cuidadito. Por eso les recomiendo esperar al cambio de balances, a ver cómo tocan, que si van a tocar al Elidron, si van a tocar al Asimot. Y ahí tendrán más que tiempo suficiente, porque ya se confirmó que para este mes es el cambio de balance. Y claro, el Scaramouche apenas va a llegar y va a tener un mes disponible en la tienda. Porque si no, si ya tienen el Elidron, pues ok, el mutante ya no sería tan buena opción. Pero depende. Claro, no es lo mismo un Cyber Galáctico que un doble sable, así que pueden tener distintos roles. No es lo mismo lo que pegue un múltiple Elidron a mutantes míticos a que pegue lo mismo el amigo doble sable
a los míticos. Así que, también hay diferencia, obviamente, por genes. Así que la comparación no es totalmente correcta la que yo hago, pero creo que ustedes me están entendiendo a qué rumbo yo quiero ir. Así que chicos, mutante bastante recomendable. Cualquier cosa, ahora vamos con la recomendación de orbes para aquellos interesados que se lo van a comprar 100%. Obviamente combinaciones que tienen que ir sí o sí, chicos, es la de velocidad full daño. Obviamente el orbe de velocidad para intentar ganarle velocidad turno, mejor dicho, a todos esos mutantes, como he dicho, el Asimov y ya todo por atrás de él. Intentar doblegar lo máximo posible, triplicar si es posible, y como les digo, es un mutante que a partir del segundo turno, por su fortalecimiento, los golpes van a estar bastante chetados. Así que les pido que no subestimen ese 30% de fortalecimiento combinado con su daño. Así que eso está increíble. Y de aquí va la segunda combinación, que sería la de velocidad, ataque y fortalecimiento, ya que tiene un buen porcentaje de fortalecimiento. Y si lo aumentamos, ya te digo yo que a partir del segundo turno, los golpes que va a pegar este mutante no van a ser normales. Solamente que recuerden que el mutante tiene poca vida y puede ser un poquito arriesgado de jugar. Aunque ojo, tiene más vida que el Helidron, 600 puntos más de vida del Helidron. Así que ya de por sí solo puede ser capaz de aguantar algunos golpes. Tal vez incluso un individual del Spin, un individual 100% del Zeus, entre otras cositas. Y bueno, cuidado contra las pesadillas vivientes porque la pesadilla no le hace mucho daño y él se fortalece, así que también se puede aplicar muy bien para estrategia contra algunos veloces, más que todo con esa pesadilla con Asimov. Así que es un mutante que puede dar un respiro sí o sí. Y tal vez una tercera combinación sería la de velocidad, ataque y vida. El orbe de vida más que todo para que, con diferencia de Evo, 100% aguante el golpe de un Zeus, 100% aguante un golpe de un Spin. Pero ya sería en un caso muy específico. Pero es un mutante que vas a querer aprovechar al 1000% el tema del daño. Pero les recuerdo, cuando el mutante salga y podamos jugar con él en el PvP, ahí es cuando se descubrirán las verdaderas combinaciones. Pero ya por un indicio, ya casi por un 80% de seguridad, estas sí o sí van a ser sus mejores combinaciones. Pero quién sabe si a lo mejor salga con una de escudo. Dependiendo de cómo cambie el meta, puede que incluso escudo, porque buen daño posee, así que, y el forta, y la poca vida, y la velocidad, cuidadito si la combinación de escudo tampoco no le cae genial. Por eso hay que esperar a que salga el mutante y testearlo, y también testear el daño, porque tiene un plus interesante que se estima, pero puede que llegue a tener un poco más de daño del que incluso les he dicho, pero eso faltaría calcularlo teniendo al mutante y toca esperar a que esté en la tienda porque bueno, no soy beta tester tristemente. Nah. Así que bueno chicos, es lo que puedo decir de Scaramouche bueno, en realidad una pronunciación específica se puede decir Scaramouche. Así que disculpen mi pronunciación si puede llegar a ser mala o pero que muy buena. Pero lo que les puedo decir del mutante, chicos. Un mutante altamente recomendable porque sí o sí va a estar fuerte, sí o sí. Ya obviamente con el cambio de balances veremos si todavía estaría más chetado o estaría fuera de eso. Pero sí o sí, chicos, entraría en el top 3. En el top 5 de los mejores sables del videojuego estadísticamente, sí o sí. Así que es un mutante que se lo recomiendo. Les va a servir bastante como veloz en el PvP para muchas circunstancias. Pero les recuerdo, obviamente, mientras el Helidron siga fuerte, por así decirlo, porque el Helidron está equilibrado, pero sí es cierto. Pero mientras el Helidron siga igual, el Helidron es el counter directo de ese mutante. El Helidron te va a servir mucho más para otras ocasiones, entre otras cositas. Solamente que el Helidron no te aguanta una pesadilla como lo haría el Scaramouche, no te aguantaría una Mimic Cronocurva como lo haría el Scaramouche. Bueno, aunque al Scaramouche habría que ponerle un orbe de vida para aguantar una Mimic Cronocurva. Y el Helidron creo que puede aguantarlo al exacto. Así que muchas cosas que testear. Había que testear muchísimo lo que es el Helidron versus el Scaramouche, porque es como que la mayor comparación del meta actual. Así que chicos, un mutante recomendable que se lo tienen que comprar sí o sí. Y sabiendo y esperando la confirmación del cambio de balance, veremos si todavía puede ser mejor
de lo que ya es. Así que amigos, no olviden dejar ese poderoso like, los invito nuevamente a suscribirse, activar la campanita porque les recuerdo que cuando salga el mutante tendrán video platinándolo y obviamente tendrán video jugando con él en el PvP para descubrir su máximo potencial. Así que sin más nada que decir, aquí es donde me despido. Adiós. Plain Jane, ride with the mob. Suck a nigga, niggas up. Ride with the mob. Suck a nigga, niggas up. Ride with the mob. Suck a nigga, niggas up. Queens for the kings and the queens. Hey yo, I'ma explain why you probably never see me. I push a Lamborghini, show your magic like Houdini. My body shake like Genie, booty dreamy, waist is teeny. Yes, I told him to get tighter, so he streamy when he leave.